Reiniciamos la sesión. Cuenta, señor secretario. Cuenta, señor presidente, se han recibido en esta Secretaría los siguientes documentos. Una comunicación del senador Guiller, por medio de la cual solicita recibir al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, con el objeto de conocer la situación actual del sistema eléctrico del país, el actual escenario de descarbonización de la matriz eléctrica y los desafíos en materia de infraestructura de transmisión eléctrica para la incorporación de las energías renovables no convencionales. ¿Puedo justificar? Entusiasmarlo, que yo tuve una reunión porque Micrófono. ellos me pidieron audiencia para contarme lo que estaban haciendo, porque este es un organismo que creamos en el gobierno anterior y que ha funcionado bien. Bueno, la primera cosa es que la famosa carretera eléctrica ya se saturó, la que se inauguró hace un mes atrás, un mes y medio. Ha tenido un éxito todo completo. Entonces ahora el problema para avanzar la descarbonización no es que la capacidad de generar energía, sino de transmitir y distribuir la energía. Y por lo tanto se transforma en una prioridad trabajar proyectos en esa línea. Y eso es lo primero. Y además transmisión corriente continua, que es lo que está avanzando el mundo hacia un sistema integrado mundial. Así que, mira, la verdad es que les va a cambiar el clic de lo que está pasando en ese sector, primero. Y segundo, porque permite evaluar también cómo está la generación de los proyectos de energía renovable y el techo que podrían tener producto de esto otro. Estábamos todos muy entusiasmados, pero las buenas noticias y la posibilidad de avanzar más rápido en la descarbonización va a chocar con ese gran obstáculo. Entonces, vale la pena que nos hagamos una sesión de ese tema. ¿Ah? Solo ellos para los tiempos. Sí. Que lo vean allá. En segundo lugar, una carta del directorio del sindicato Codelco Chile, División Ventanas, por la cual solicitan audiencia a la Comisión para entregar su visión y propuesta para enfrentar la situación actual de dicha fundición y refinería. Por último, una comunicación de la señora Susan Lee, ingeniera civil bioquímica y asesora de proyectos ambientales, mediante la cual reitera su solicitud de audiencia a la Comisión para exponer acerca de la producción de energía a partir de residuos y soluciona problemas de descontaminación de zonas de sacrificio con bono de carbono previo a la COP25. La señora Susan Lee ya iba a ser recibida a la Comisión en su oportunidad, pero como se vio el proyecto en ese entonces de medidores, no pudo exponer, digamos. Ella es la que está pendiente. Y que iba a venir hoy día, pero no pudo ir. Ya, entonces consideramos, la Secretaría queda mandatada para... Perdón. La Secretaría queda mandatada para agendar las audiencias. ¿Habría acuerdo? Sí. Aprobado. Ya. Sí, están aquí representantes de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, así lo vamos a hacer pasar. También, su señoría, y una carta excusa al suministro de energía, señor Llobet, que no podía participar en la reunión del día de hoy. Pero aprobamos lo del coordinador eléctrico en el momento que aquí esté la agenda. Sí. Ojo, ellos además pueden opinar sobre el sistema eléctrico, o sea, sobre el modelo de negocio. Tienen bastante antecedente de lo que está pasando en otros países, así que el proyecto nuestro también, y última antecedente sobre ese mismo tema, porque yo me entusiasmé por la pertinencia que tiene con el debate que estamos haciendo sobre el tema del precio, la tarifa eléctrica, porque ellos han hecho estudios sobre cómo funciona el sistema chileno que dicen que es muy antiguo, efectivamente, y que es hora de hacer una revisión importante. Y tienen sugerencias, o sea, tienen conocimiento para opinar sobre eso si le pedimos opinión, pero no es su materia de competencia expresa, porque ellos están para administrar cómo van entrando las distintas energías al sistema. Pero tienen antecedentes y nos podrían ayudar bastante. Gracias. Hay unas... deberíamos enviar una invitación al Coordinador Eléctrico Nacional y conceder las otras dos audiencias. Y yo entiendo que el acuerdo fue para que se agendaran las tres reuniones, digamos, de las dos audiencias y la invitación para participar en sesiones. Así que eso está acordado. Vamos a hacer pasar a los invitados. Ya anda, yo voy a hacer.
Yo quisiera hacer un punto previo, para los senadores, por respeto a los senadores, respecto de la decisión que tomó la bancada del Partido Socialista y que ha sido avalada o apoyada por las demás bancadas de oposición, y agradecemos el gesto. Nosotros tenemos la mejor disposición de diálogo con todos los actores políticos, pero nos parece que en democracia es fundamental preservar una lógica de convivencia y no se puede descalificar a quien piensa distinto. Las descalificaciones a quien piensa distinto tuvieron un enorme impacto en la convivencia nacional en el pasado, con las consecuencias que todos conocemos. Y por eso nos parece que es fundamental, sobre todo, que el gobierno sea un actor que promueva esta forma de convivencia en el marco de respeto. Y por eso, ante las declaraciones de la ministra Pérez y ante el respaldo que recibió el presidente, nosotros tomamos la decisión de ejercer una atribución que está establecida en el reglamento, en que los proyectos en su tramitación legislativa deben ser defendidos, los proyectos del Ejecutivo u otros proyectos, por los ministros de Estado. De hecho, el reglamento señala que pueden ingresar subsecretarios asesores cuando está presente un ministro. No obstante, la tradición es que se deja ingresar a los subsecretarios asesores incluso sin la presencia de los ministros. Y nosotros vamos a ejercer esta atribución mientras de parte del gobierno no haya una actitud distinta. Porque hoy día le ha tocado a un partido político determinado, pero el día de mañana podría ser otro partido de oposición. O podría haber un gobierno de otra línea política y utilizar una descalificación respecto de los que hoy día son parte del oficialismo. Nosotros aquí estamos defendiendo un principio básico de la convivencia democrática, que nos parece que es fundamental. Por eso estamos ejerciendo esta atribución. Esto no está deteniendo la tramitación legislativa. En la mañana, en la Comisión de Economía, avanzamos con más celeridad respecto de un proyecto de ley del Ejecutivo. Esto no significa que se vaya a retrasar el trámite legislativo, pero los ministros van a tener que empezar a venir a las comisiones. Yo lo dije, se van a tener que sacar la chaqueta roja que tienen para la foto y van a tener que empezar a trabajar en materia legislativa aquí, en el Congreso Nacional, porque ellos son fundamentales para la tramitación legislativa. Y lamentablemente algunos se han acostumbrado a no venir y otros sí vienen y, por cierto, aquí las generalizaciones nunca son buenas, hay de todo. Pero, al margen de eso, reitero, nosotros estamos defendiendo un principio básico de respeto en que el gobierno, que es un actor fundamental de la República, debe velar por una convivencia en un marco de respeto. Eso es el principio que la bancada del Partido Socialista ha esgrimido para efectos de ejercer esta atribución que establece el reglamento. Y yo espero que cuanto antes el gobierno cambie su actitud. El presidente de la República, me dicen, hizo un llamado a la unidad esta mañana. Yo reitero, la unidad se construye no a través de llamados, sino que a través de acciones. Y cuando se descalifica, reitero, a quienes pensamos distinto, no se contribuye a generar un clima adecuado. Y hago esta aclaración por respeto a los parlamentarios que están aquí presentes, tanto de oposición como de gobierno, para que entiendan nuestro punto de vista. Y con esto concluyo. El presidente que nosotros estamos sentando, creemos que va a ser un presidente fundamental para el futuro de la democracia en Chile, para que ningún gobierno, cualquiera sea su signo ideológico, entre en la lógica del insulto. La crítica política, bienvenida sea, será recibida como lo que corresponde en democracia, pero el insulto, todos sabemos lo que generó en Chile en el pasado, y nosotros no queremos volver a vivir esa experiencia cuando se denigra a un grupo político determinado sobre la base del prejuicio y con descalificaciones que son claramente infundadas. Quería hacer este punto por respeto a los miembros de la comisión. Senador Proens. Gracias, presidente. Desde ayer a hoy día me ha tocado varias veces lo mismo y la verdad es que yo comparto plenamente lo que usted ha dicho. Yo creo que uno puede decir lo que quiera de una forma sin ofender y quiero hacer el punto en eso de que compartimos, sabemos que no son cosas personales contra nosotros ni nada, pero institucionalmente nosotros tampoco aceptamos personalmente los dichos que se dijeron. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a los invitados y yo quisiera agradecer el gesto porque efectivamente prácticamente todos los senadores del oficialismo con los cuales yo he hablado ayer y hoy entienden el punto reitero, el punto de principio que nosotros estamos haciendo valer y que no tiene que ver con la lógica de gobierno-oposición, izquierda-derecha, sino que tiene que ver con un precedente de cómo nos relacionamos para el futuro en democracia. Y en que creemos que, sobre todo, la vocera de gobierno o el vocero el día de mañana
debe tener un rol que creemos que es fundamental, porque no podemos perder el respeto entre nosotros. Yo fui vocero de gobierno, hice críticas políticas cuando así correspondía, pero jamás se me puede citar una sola declaración en que yo haya descalificado a quienes eran opositores en aquel entonces y hoy día gobiernan. Y creemos que eso es fundamental para el futuro. Yo creo que en el Senado tenemos una lógica de respeto y creo que eso debe existir en todo el país. Y le vamos a dar entonces la palabra a los invitados. Senadora Proboste, antes de dar la palabra a los invitados. Perdón. Presidente, es que tenía temas sobre la cuenta porque en la última sesión en que recibimos en audiencias a distintas organizaciones, me llama la atención que en el resumen no aparece la coordinadora de territorios, que fueron las que expusieron. No están presentes en el resumen, es la única organización que está invisibilizada. Aparece Libertad de Desarrollo, porque pensé que podía ser algo de género, pero está la representante de Libertad de Desarrollo en el resumen, pero la única, la del día jueves. ¿Perdón? La de Glaciares. No, la sí, Sistema de Información Legislativo, ¿a eso está refiriendo usted? Sí, en el resumen y además en la página de la comisión. ¿Qué parece eso? No, en el resumen que uno accede cuando va a la página www.senado.cl, aparece todo el listado de invitados, ahí aparece la coordinadora de territorio, pero cuando se dan a conocer a continuación todas las presentaciones, se omite a la coordinadora de territorios. Entonces, le pediría ahí formalmente a la Secretaría que pudiéramos revisar esa situación y que se consignara en la página para que pueda ser también de público conocimiento la presentación de todos quienes nos acompañaron en esa jornada, particularmente la opinión del coordinador de territorios. Es que no aparecen ellos. Tampoco está el PowerPoint que ellos expusieron en esa jornada. Con la rigurosidad de la senadora Proboste en esta materia, que además se dio la pega de revisar este listado, así que muy importante. Bueno, ahora sí, vamos a dar la palabra a los representantes de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC. Está presente su presidente, señor Ricardo Calderón, bienvenido. La vicepresidenta, señora Carolina Sumarán, bienvenida. Y la directora de comunicaciones, señora María Dina Flippig, bienvenida. Y por tanto les damos la palabra. Ahí está bien, sí. Bien, presidente, muchas gracias por la pronta acogida que tuvo la comisión en relación a esta solicitud que nosotros hicimos como federación. Estamos divididos ahí en varios frentes de trabajo, así que venimos 3 personas del Ejecutivo, ¿ya? Y bueno, básicamente a nosotros nos interesan poder tratar 3 temas o 2 temas. Uno quizás es más coyuntural y ustedes dirán, chuta, pero esto es más de la Comisión de Trabajo, pero es pertinente en este espacio. Y bueno, y lo otro tiene que ver con insistir, volver a manifestar y relevar nuestra profunda inquietud que hay por los temas estructurales de largo plazo y de fondo que están ocurriendo con la Corporación Nacional del Cobre, ¿ya? De la cual nosotros somos representantes de su estamento profesional. Bueno, los parlamentarios de las zonas donde opera Codelco, y entendemos que la comisión estuvo en El Salvador hace poco tiempo y tuvo la oportunidad de conversar con el mundo sindical y por lo tanto no está al margen y tiene el conocimiento bastante detallado de lo que ha ido ocurriendo con la corporación. Particularmente nosotros hoy día reaccionamos de manera muy contundente, fuerte, respecto a los despidos masivos que ocurrieron a fines de julio, y que, bueno, lamentablemente, no solo en un contexto de corto plazo, sino que además del escenario que vive el mundo del trabajo, sabemos que el tema del empleo, de la empleabilidad, en la minería y en otros rubros es un tema que es central, digamos. No obstante, nosotros nos preocupa y queremos hacer, digamos, la denuncia aquí en la comisión respecto a cómo estos temas se llevan adelante y los impactos que además tienen en los territorios, en las regiones, en las comunidades, en los encadenamientos productivos, en las teorías de los clústeres y en definitiva todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional. Hay algunos
colegas de ustedes parlamentarios que han puesto el acento en el problema que están generando las jornadas de trabajo, ¿no es cierto? Pero no se pone acento, digamos, en situaciones que tienen impacto mucho mayor. La situación, voy a insistir en Calama, el despido masivo fue de alrededor de 250 personas del estamento profesional en toda la corporación, ya sin considerar la vicepresidencia de proyecto, que tiene otra dinámica respecto a la cual también podemos hablar. Pero en el caso de Calama, en la división Gabriela Mistral, que es la división que es conocida por la mayor representatividad de mujeres, ¿no es cierto?, y por una serie de, digamos, de complejidades que tuvo esta división para llevarse adelante. Es la división que tiene todavía vigente el contrato de venta a futuro con Minmetals, con todas las consecuencias que esto le genera, y se desvincula, senador Bernat, ahí al 32% de la dotación del estamento profesional en este 29 de julio, y de marzo a la fecha nos informan que es el 40% de este estamento el que ha ido saliendo de la división. Entonces ustedes comprenderán que además esto se hace de una forma en la cual esto no es avisado, no es dialogado, no es diseñado. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué pasaba? Había una gerencia tan ineficiente que tenía de sobra gente que llegaba en la mañana y no hacía nada. Porque es una explicación posible. O la otra es que se toma esta decisión sobre la base de informes de asesorías de empresas externas. En este caso nosotros entendemos que Codelco trabaja con McKinsey como empresa consultora en esta materia, y de un momento a otro se hace un rediseño que se implementa un jueves y después el lunes hay que empezar a trabajar en otro formato. Entonces, ese caso nos llama profundamente la atención por la magnitud, y además porque el 2027 esta división se deberá estar cerrando, ya que es algo que queda a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué se está cerrando? No solo porque uno diga, chuta, se agotaron los recursos minerales de Gabriela Mistral, sino que, y esto liga a otras áreas de Codelco, no se han hecho las exploraciones y por tanto los trabajos para la explotación de los sulfuros, que están, digamos, en fases más profundas de este mineral. Entonces, claramente el escenario de amenaza que se vive sobre este yacimiento, gente que nos decían, mayoritariamente gente que vive en Calama, la gente despedida, un número importante de mujeres también, y si miramos otros temas que estuvieron ligados a los despidos, nos preocupa mucho, insistimos, el tema de la forma, porque Codelco es la principal empresa de Chile, es una empresa del Estado. Ayer o anteayer en la OIT había un encuentro acerca de diálogo tripartito en que participó el gobierno con el subsecretario Arap, estuvo la presidenta de la CUT, estuvo representante de la CPC, pero nosotros miramos qué pasa con las empresas del Estado y uno ve un contraste enorme, por ejemplo, entre NAP, que tiene que ver con energía y también de esta comisión, con Codelco, donde efectivamente el diálogo laboral en torno a este tipo de materia y a otras, por supuesto, mucho más sustantivas y de largo plazo, no existe una política de conversación, y hoy día la empresa está bastante en la incertidumbre, pese a que, y bueno, se inauguró el hito de la mina subterránea, un tema muy significativo, muy importante, una obra que merece probablemente un mucho mayor realce, digamos, para nuestro orgullo como país, pero se hace en un escenario donde tenemos un sinnúmero de complejidades que son más estructurales. ¿Ya? Nosotros entendemos que con el cambio a la ley reservada hay un avance importante. No obstante, durante 7 años se mantiene, después de que se promulgue, ¿no es cierto?, la entrega del 10% de la venta a las Fuerzas Armadas, periodo que es muy crítico, porque ahí los niveles de deuda de Codelco, y que ya están en torno a los 15.000 millones, podrían elevarse a los 20.000 y más, ¿ya? Por lo tanto, ese cambio, si bien es relevante, no tiene impacto sobre la compañía, porque la compañía, y nosotros vamos a insistir, lo hemos dicho a través del tiempo y en diversas instancias, lo que requiere una política de capitalización razonable, como cualquier empresa, que sea de carácter permanente, que no dependa de la caja fiscal de turno y que en definitiva permita que esta empresa se desarrolle. Es notable como en los últimos años, y pueden ver las cifras, como hemos ido perdiendo cada vez más terreno en el contexto de la producción de cobre a nivel nacional. Y lo que se proyecta hacia futuro no es muy auspicioso,
porque todo lo que se ha invertido y lo que se está haciendo ahora, ustedes bien saben, es para mantener niveles de producción, no así para expandir la producción. Y si vamos a mirar el tema del valor agregado, o sea, lo que tenemos después de los procesos de concentradora, que es el tema fundición y refinería, bueno, sabemos los problemas que tenemos, Ventanas, ¿no es cierto?, que tiene un problema más bien de carácter ambiental, que es conocido, pero también en Chuquicamata tuvimos un incidente el fin de semana en la fundición, que se atrasó bastante, ustedes saben, estos proyectos de echarse a andar, hubo otra tanto en Potrerillo, una quema, una correa en Teniente la semana pasada, o sea, hay varias cosas que están ocurriendo en la compañía, a lo cual hay que ponerle atención. Hay otro orden de cosas también, pero que también reflejan lo que nos está pasando como empresa. Se nos suicidó un gerente y un dirigente sindical. ¿Ya? Claro, en Calama, ¿no es cierto?, después de la negociación, Walter Villarroel, dirigente de los sindicatos que estuvo en negociación, de repente va y aparece colgado. Y un gerente de salud y seguridad en Andina, hace un mes y algo, también, digamos, optó por esto. Entonces, uno dice, caramba, esto obedece a razones exógenas, no tiene que ver con lo que está pasando en la compañía, o son más síntomas de situaciones, de relaciones, de tensiones, y de otros problemas que ahí están ocurriendo y que no están siendo abordados, sino que a nosotros nos preocupa es que ese tipo de situaciones no están siendo conversadas, ¿ya? Y por otro lado, digamos, y otros síntomas, vuelvo a los temas ahí de capitalización para el desarrollo de Codelco, tiene que ver, ustedes saben la situación del agua, la han estado estudiando, la conocen, no obstante, como Codelco no tiene recursos, el agua desalada que tenemos que traer, ¿no es cierto?, de la costa de Tocopilla, se va a hacer enteramente con recursos privados, prácticamente se va a generar, hay un nivel de monopolio, y eso no es porque no seamos capaces. Hacer una desaladora versus hacer una mina subterránea no tiene comparación con la complejidad en materia de ingeniería y etcétera. No obstante, no lo hacemos porque no tenemos los recursos para hacerla, ¿ya? Pero eso genera dependencia importante. Ya le hablaba del tema de Gaby del 2017. Hoy día se está discutiendo en relación a la subterránea si los otros niveles, que el otro nivel que viene del desarrollo de la mina subterránea se hace con terceros, o sea, con personal externo, o sea, con una empresa externa, el proyecto, decimos, o se hace con personal que ha desarrollado la mina subterránea hasta ahora, que es la vicepresidencia de proyecto. Entonces esto genera una incertidumbre respecto a la empleabilidad y al desarrollo de la empresa, pero insistimos, no tiene que ver solo con variables de gestión interna, sino que tiene que ver con que el entorno que enfrenta Codelco lo obliga a operar de esta manera. De hecho, la empresa justificó todos los contratos a futuro que se hicieron, que han generado pérdida, no sé, 5.000 millones de dólares cuando se termine, digamos, que es más o menos lo que cuesta el Chuqui subterráneo. O sea, nos echamos por venta a futuro una mina subterránea. Eso es la realidad y esa es la magnitud del problema. Entonces hoy día hay incertidumbre respecto a cómo esto se va a seguir desarrollando. Ya hablaba del tema de la incertidumbre en materia de fundiciones. Yo quiero destacar acá que el escenario del transporte concentrado, las características de los minerales de Chuquicamata, incluso la subterránea, nos obligan a tener procesos de procesamiento de mineral más allá, digamos, de la exportación de concentrado. O sea, hay unas complejidades que yo entiendo que ahí la Comisión también comprende. Y bueno, y por otro lado, nosotros hemos visto que la Comisión ha estado conversando respecto al tema de eficiencia energética, de la ley de glaciares también, pero hay de relaciones con las comunidades, y hay problemas mucho más sustantivos que vamos teniendo en la compañía, que insistimos, y nosotros desde el mundo de los sindicatos de profesionales hemos sido muy activos en esto. Hace unos días se aprobó en primera instancia en comisión investigadora respecto a la licitación en El Salvador, ¿no es cierto?, que eso lo conocen bien, un informe que, si den la oportunidad de revisarlo en detalle, más allá de lo que son las conclusiones y recomendaciones, es bastante sorprendente lo que acá dice. ¿Ya? Porque las cosas que dice son, o sea, deberán llevarnos alarma que esto sea un tema de primer orden en materia de debate, porque lo que aquí se está planteando es que de las divisiones que tienen más problema económico se toman decisiones que generan impacto que todavía no se calcula, no se sabe cuál es el impacto que esto estaría generando a la compañía. Entonces, las conclusiones que se arrojan tienen que ver con materia de fiscalización, con el fortalecimiento de Cochilco y queremos destacar aquí también con sistemas eficientes de protección de los trabajadores y trabajadoras que denuncian. Nosotros somos parte de organizaciones que hemos denunciado situaciones de irregularidades en la compañía,
pero ¿cuál es la respuesta de la compañía respecto a nosotros, por así decirlo, y a los sindicatos que representamos? Es despedir gente, es perseguir gente, es no tomar las medidas, digamos, que hay que tomar de resguardo, incluso cuando se avisan. En materia de responsabilidad aquí es súper claro, y responsabilidad del directorio, encabezado por don Oscar Landerreche y hoy día por don Juan Benavides, es explícito, también de la administración encabezada por don Nelson Pizarro, pero además se habla de responsabilidades específicas del auditor. Entonces, chuta, que tenemos un gran problema si tenemos un problema con el auditor. Y la cuenta que se le pasó a Cochilco por no ejercer con diligencia y con profundidad, y como la misma Contraloría le iba solicitando que ejerciera sus funciones, también dejó en cuestionamiento la situación de Cochilco hoy día, y recientemente entendemos que renunció el presidente interino, además, el vicepresidente ejecutivo interino, que además nos preocupa ahí que todavía no se resuelva la titularidad de Cochilco. Bueno, entonces en ese escenario a nosotros nos interesa poder pedir apoyo a la comisión, no en los temas laborales propiamente tal, pero sí nos interesa que pudiera de alguna manera Codelco transparentar de qué manera va a construir una relación con el mundo laboral para enfrentar no despidos puntuales, ¿ya?, sino que todo un proceso de transformación que sabemos que va a impactar de manera muy significativa el empleo en general, a las personas, el territorio de las regiones mineras también se ha amenazado por una serie de situaciones que, bueno, ustedes conocen incluso mejor que nosotros y que no tienen que ver solo con la minería, pero hoy día no existe, como en otras materias, en el ámbito laboral, una política que uno pudiera decir, sabéis que aquí hay un diálogo y hay una construcción colaborativa en la principal empresa del Estado y en línea con lo que dicen todos los últimos gobiernos, digamos, incluso este. Entonces, cuando uno mira mejores prácticas internacionales, se encuentra con un convenio que no está ratificado por Chile de la OIT, que es el 158, donde aluden particularmente a cómo se enfrentan este tipo de situaciones, ¿ya? Y no se trata aquí que nosotros queramos mantener a rajatabla empleo que sabemos que tiene que ir transformando. O sea, no queremos que se haga la caricatura tradicional sobre el mundo sindical así. Nosotros estamos disponibles y creemos que esto debe hacerse con colaboración, considerando, digamos, los impactos sobre todo que tiene en los territorios y en las economías locales. Las decisiones que tomen estas empresas no se pueden seguir tomando espalda de lo que pasa, digamos, a nivel de las comunas y de las regiones, y por eso que nos interesa que este sea un tema que la Comisión de alguna manera coloque como dentro de sus prioridades, porque hoy día como está Codelco, y así lo hemos visto nosotros, va por un camino que no es muy feliz, digamos. O sea, no hay mucho que hacer desde el mundo de los trabajadores para mejorar sus indicadores si no hay cambios muy significativos en lo que pasa en la compañía. Y una de las cosas que evidentemente tienen que ocurrir es que la forma de convivencia, de diálogo y el tratamiento de los asuntos relacionados con la probidad tiene que cambiar. Nosotros pertenecemos, como digo, a una organización que ha hecho denuncia y esto no es gratis. Esto no ha sido gratis, ¿ya? No sé si no venimos a llorar a la comisión, tuvimos una reunión en la dirección del trabajo, otro equipo nuestro que estuvo ahí con el director del trabajo hoy día, viendo temas particularmente laborales, hay denuncias, y hay una serie de cuestiones que yo creo que exceden quizás a lo que tiene que ver con la comisión. Pero queremos decir que para nuestra organización, para el estamento profesional de la empresa y para muchas personas concretas con nombre y apellido, el enfrentarse y es decir, sabe que parece que aquí hay algo raro con el plan minero, sabe que esa empresa parece que está relacionada con ese ejecutivo, sabe que, etcétera, trae consecuencias. Y hoy día nos enfrentamos, y lo dicen acá los informes, que parece que Codelco no quiere ser, y lo dijo el ministro, ni fiscalizado ni por la Contraloría, ni por la Cámara de Diputados, y con Cochilco, bueno, las cosas parece que tampoco dan los resultados que se esperaría. Entonces, la sensación que a veces tenemos de impotencia desde el mundo del trabajo interno de Codelco es bien frustrante, ¿ya? Porque si no hubiera sido por la Federación de Trabajadores Contratistas del Salvador y si no hubiera sido por el Sindicato de Supervisores de Salvador, dirigido por Rodrigo González, su presidente, esto no habría quedado en nada. Y ojo que aquí hay otras aristas. Está formalizado, y entiendo que hoy día el juicio por prevaricación el director regional de Atacama, del trabajo de Atacama, eso. Entonces, ¿por qué? Porque el sindicato denuncia una situación irregular, se empieza a investigar, en esto está involucrado Nelson Pizarro y se pierden las carpetas, no hay...
antecedentes de la investigación. Entonces aquí se pone una querella ya de otro carácter, no laboral, y hoy día están solicitando una serie de diligencias para saber qué pasó y por qué un organismo del Estado impidió que un sindicato ejerciera su legítimo derecho a decir, oiga, ¿sabe que este caballero está tomando algunas acciones en contra de mis asociados respecto a las cuales yo tengo derecho a reclamarlas? ¿Ya? Pero después de eso vienen persecuciones, vienen ataques, vienen descalificaciones y bueno, chantajes también. Hay gente que se le dice que se le obligó a firmar el plan minero equivocado pese a que habían errores conocidos. O sea, aquí estamos hablando de temas técnicos también, que nos generan dificultades. Y ojo, en la división Gabriela Mistral, donde más se desvinculó gente, es una de las divisiones en las cuales se supone, porque no está claro, no está comprobado, digamos, según el informe, que se llevaron equipos de Salvador, estos equipos excedentes, de estas 80 o 60, no sabemos cuántos millones de toneladas en exceso que se licitaron, se llevaron a Gabriela Mistral. El informe dice, y lo declara José Robles, que esto es un buen negocio y que genera incluso un ahorro. A nosotros el sindicato y los colegas de allá nos informan de que este contrato estaría costando del orden de 800 millones de pesos más mensuales con respecto al contrato que tenían antes para realizar el mismo tipo de actividad. Entonces uno dice, chuta caramba, a veces nos discutimos y nos peleamos por cientos de millones de pesos. Aquí uno ve a veces discusiones muy apasionadas en el Congreso, pero lo que se dilapida, lo que se pierde por razones de mala gestión en la corporación, insistimos, incluso en las divisiones que tienen menos excedentes, que tienen más problemas económicos, es realmente alarmante. Y nosotros, y quiero declararlo, no es que hagamos esto, pues nos creamos ni detectives, ni porque no tengamos un especial interés, digamos, por los temas de probidad, que sí lo tenemos. Pero todo esto lo que hace en definitiva es amenazar la empleabilidad de nuestra gente. Hoy día, si se toman decisiones respecto a no hacer un determinado proyecto, los primeros colegas que se van para la calle son los colegas de la vicepresidencia de proyecto. ¿Ya? Y si se tienen que cerrar divisiones o achicar procesos, bueno, los colegas nuestros van perdiendo la pega. Entonces, es parte de nuestro rol y responsabilidad sindical, entendemos, además en una empresa del Estado, como trabajadores del sector públicos, para efectos penales, lo sabemos que ese es nuestro régimen, el denunciar este tipo de situaciones. Pero cuando uno denuncia, yo me acuerdo aquí el senador, desde que yo estaba de diputado, me acuerdo, varios de estos temas usted los conoce, el senador Guillé ha estado en la zona y los conoce, pero no obstante, seguimos aquí mismo, cambian algunas caras, pero los problemas de fondo, los problemas estructurales no se resuelven. Y hoy día hay antecedentes más que suficientes, estimados, para que como país asumamos esto con altura de mira, pues esto no es ni de un gobierno ni de otro gobierno. Hacer una mina son 12 años. ¿Ya? Por lo tanto pasan varios gobiernos, pero tenemos una riqueza mineral súper importante en el cobre, en el litio, cobalto, tierras raras, renio y una serie de otras maravillas que nos ha entregado la naturaleza. Pero como país parece que no estamos siendo capaces de definir el camino y el itinerario que nos permita que estos recursos en definitiva sirvan para el bienestar general de nuestro país y de su región. Hasta ahí yo llegaría, presidente, con los temas esenciales que nos convocan a la comisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su exposición. Yo no sé si alguno de los senadores quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Senador Guillé. Bueno, primero felicitar la exposición porque creo que es muy realista y coincide mucho con lo que hemos conversado con los sindicatos de la región norte. Y de hecho me tocó vivir este año una experiencia insólita. Cuando esta comisión, antes que se produjera el recambio en enero, se constituyó oficialmente en Calama y visitamos Chuquicamata y después tuvimos una sesión de trabajo con los ejecutivos y a continuación con los sindicatos aparte. Lo insólito fue que preparamos esto por meses, llegamos allá, recorrimos el mineral y cuando llegó la hora de conversar, todos los ejecutivos se pararon porque tenían que tomar el avión y dejaron a la comisión entendiéndose con funcionarios menores. ¿Se recordarán ustedes lo que éramos de la comisión? Yo encuentro que fue insólito. O sea, la falta de respeto al Senado de la República fue total y absoluto. En enero. Nos dijeron, aquí dejamos el encargado de relaciones con la comunidad, algo así, y él terminó presidiendo la reunión. En circunstancias que nosotros fuimos porque habían conflicto con los sindicatos y además retraso en proyectos estructurales, con más costos, y además toda esta política de despido y el quiebre del acuerdo que existía en los 90,
que era de que el desarrollo de la empresa se hacía con los sindicatos, con planes de egreso especiales, había toda una planificación tripartita, aunque el Estado se fue alejando más a la medida que tuvo la autonomía corporativa, que yo creo que a esta altura está claro que fue un error garrafal nuestro, ser bastante ingenuo al dejar a las empresas con excesivo margen de discrecionalidad que le ha permitido eludir fiscalizaciones y responder por sus actos. Yo creo que ahí estamos teniendo ya un problema con los gobiernos corporativos, que deberíamos revisarlo. Pero la actitud de los ejecutivos es lo que a mí me llama la atención. También me llamó la atención porque estuve en la inauguración de Chuqui Subterráneo, que es una maravilla tecnológica. Yo creo que la nacionalización del cobre y cuando Chile se hace cargo con su gente de explotar el cobre, ya fue una proeza mundial y esta fue la segunda gran proeza mundial. No se mencionó nunca a los trabajadores en ningún discurso, fueron puras felicitaciones entre los ejecutivos, como si los trabajadores no existieran y a los sindicatos menos. Pero, o sea, es una actitud evidente. Pero quiero decir que yo mismo he pedido información a la empresa y no me ha llegado, por ejemplo, ¿cuántos fueron los despidos? ¿Cuántas mujeres? Porque Gaby además tenía el mérito de que es la empresa de Codelco, o la división de Codelco, que tiene mayor cantidad de incorporación de mujeres. Y los despidos, cuando yo pregunté, iba por el 27%. O sea, y el promedio no era 27% mujeres. O sea, había además un despido con sesgo de género. En consecuencia, están pasando cosas. Y es lo mismo de la privatización encubierta por la vía de terciarización. Ahora, eso por último que sea un debate nacional, pues el país estima que por ahí va a ir. Yo estaría en contra, pero puede ser. Pero que se está haciendo de facto. Una empresa que es del Estado se está privatizando de facto por el solo arbitrio de sus gerentes y ejecutivos provisorios. Los que están en un momento dado empiezan a tomar las decisiones estratégicas sobre el futuro de la empresa. Estos mismos rumores de que van a entrar ahora ya a la faena, porque antes se argumentaba que eran las tareas complementarias, que no eran tareas de la propia especialidad de la empresa, pero hace rato que se cruzó el Rubicón y que ya están funciones que son específicas de la naturaleza de la empresa, que también se están terciarizando, pero sin que nadie lo sepa, sin que haya una política comunicada, sin que se rinde información. Ni hablar de los conflictos de interés entre los ejecutivos que entran y salen y tienen empresas trabajando en Codelco, que son de su propia, donde tienen vínculos, directos o indirectos. Bueno, eso yo creo que son temas que aquí se han planteado. Hemos mandado 40.000 oficios, pero nosotros no somos cámaras fiscalizadoras. Entonces contestan lo que quieren. Nosotros, ¿cuántos cuestionarios hemos mandado a ENAMI, a ENAP, Codelco mismo, y ni siquiera hay respuesta? No tenemos tiempo, nos contestaron. Pero ese fue ENAP. ¿Te acuerdas que en el verano pedimos? Nos contestaron que no tenían tiempo. O sea, ya esto de los gobiernos corporativos, francamente, presidente, creo que debería ser un tema, abrir un debate. Porque se está llegando a la absoluta oposición a ser fiscalizado incluso por la Contraloría. Es un debate que se abrió además por los medios de comunicación, ¿no? Y entonces se fijan los sueldos, se fijan los beneficios. Por ahí salió en la prensa, yo no sé si es verdad o no, pero decía que al presidente ejecutivo se le había subido el sueldo un 40% a 2 meses antes de irse. ¿Para qué tener indemnización por todos estos años? Son preguntas que se están surgiendo en los medios de comunicación. Bueno, lo último que señala sobre el futuro nivel de profundización en Chuqui Subterráneo, que lo vayan a hacer los privados, es la privatización total, pues, ¿de qué estamos hablando? Y esto, ¿pueden ellos tomar los ejecutivos de una empresa del Estado, cambiar incluso el estatus de propiedad de la empresa? ¿A ese nivel llega el gobierno corporativo? Muchas gracias, presidente. De todas maneras, perdón, quería solicitarle, si ustedes ya pudieron hacer un registro de los despidos para tener la cifra actualizada y dividido por género y unidad productiva, porque yo creo que también hay un sesgo de género acá y por supuesto con claro daño a las regiones, porque esto que Chuquicamata Subterráneo se dirija desde Santiago significa que nosotros ya ni siquiera las instalaciones participamos del proceso, el impacto en la región es cada día menor. Muchas gracias, ahora sí, gracias.
No sé si tiene prescrito a la presentación para hacerla llegar. Si nos pudiera, si no es ahora, nos pueden mandar una... Sí. El micrófono, Perfecto. desde el punto de vista... María Dina Filippi, sí, María Dina Filippi. Con respecto al tema educación mínima, con respecto al tema respeto, está dentro de nuestros valores, nuestra escala de valores, respeto a la vida y a la dignidad de las personas. Los despidos, punto 1, ilegales, aduciendo el 161, ¿ah? Necesidad de la empresa, pero además para gente sin ninguna atribución a través de SAP y todo, pérdida de confianza y sin haber cometido nada. ¿Por qué? Porque querían mantener eso que no fuera después cuestionable, y gente que ha sido súper derecha toda la vida, que no tienen ni siquiera un argumento mínimo, una mujer, también ya que vamos, jefa de hogar, tuvo 2 guaguas mientras estaba trabajando, pero que trabaja en abastecimiento, la echan por, bastante joven, por el tema pérdida de confianza. Me decía, Dina, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a buscar pega? Van a pensar que me coludí algo. Nunca he hecho nada malo y me ponen esa causal de despido. Lo encuentro una falta de respeto. Sobre el mismo tema, porque estamos hablando ya mi jefe en esto, perdón, mi presidente, pero estamos todos iguales, porque somos una federación. Sí, no, sí, somos todos, porque somos sindicalistas y estamos... Pero un proceso de despido en que no se justifica a la gente, o sea, por necesidad de la empresa, pero que después vuelven a recontratar, en que una persona que tuvo un ataque al corazón un mes antes, que llegó el día anterior, lo despiden y por si acaso, yo pensé que era chiste al principio, sinceramente, tienen una ambulancia afuera esperando por si le pasa algo. Es que eso yo ya lo encontré insólito. Yo dije, cuando me lo dijeron Rolvé, porque no me dijeron directamente, me están tomando el pelo, esas cosas no pueden pasar en una empresa del Estado y en una empresa que argumente esos valores y todo, o sea, es absurdo, y ocurrió. Y tú que eres de la región, averigua, pasó. Yo ayer lo confirmé directamente con la persona involucrada, porque realmente no me cabía en el mate que esas cosas pudieran ocurrir. Entonces, efectivamente, es gente que se siente dueña de la empresa, que roba a manos llenas, que toma decisiones que afectan el futuro porque tienen el lucimiento del instante. Entonces, no le hacen mantenimiento, se queman las correas, ¿qué importa? ¿Ya? Porque yo me voy bien. Yo me fui sacrificando mantenimiento, pero presentando súper buenos resultados. Pero la gente presionada, la gente realmente espirituada, ¿ah? Sin derecho a descanso ni nada, se está hablando de un tema de 40 horas, nosotros como supervisores, muchos de nuestros trabajadores no pueden casi dormir porque los llaman a las 3 de la mañana, la faena es continua, de acuerdo, pero deberían tomarse las provisiones para que las cosas pudieran operar y para casos de urgencia real se llamara, y no porque algo no funcionó y el supervisor el que sabe, si se necesita más porque los echa. Eso es un poco desde el punto de vista yo más sensitivo de género, del punto de vista de trabajo, y de derecho a desconectarse y de que se planifiquen las cosas. No que haya 20.000 reuniones de seguridad, que todos vayan en filita los días jueves a visitar todas las partes, porque hay baja la producción. Eso yo una vez lo calculé, lo dije, me quedaron mirando, ¿ya? Hablan de productividad, pero como van todos juntos, en vez de hacer realmente un foco en la seguridad, de que la gente se preocupe, que se turnen en último caso y que constantemente estén preocupados, porque después, como se pasearon todo el día jueves, la gente tiene que recuperar lo que no se produjo, porque hay compromiso de seguridad, y se saltan montones, y existen los fatales, que tuvimos uno, que dicen, le echan la culpa al viejo, pero se hacen todos estos procedimientos cuando cayó el planchón al día, y hay un procedimiento, nunca se cumple. Porque si se cumpliera no se podría producir. Habría que cambiar el procedimiento o algo. Entonces, ese tipo de cosas van de la mano con una empresa que debería ser ejemplo, porque tenemos profesionales que lo exportamos a las privadas, y que en realidad lo único que estamos haciendo es servir como de enseñanza por el momento, de preparación para la gente, para que se vaya a otro lugar, y que deberíamos estar produciendo, deberíamos ser lo máximo.
Deberíamos tener desarrollo tecnológico, deberíamos ser líderes. Si tenemos las minas más grandes, ¿cómo diablos le vamos a comprar toda la tecnología a una empresa que ni siquiera tiene minas? Fantástico que los finlandeses sean buenos, pero ¿por qué somos nosotros? Nos negamos la posibilidad de ser mejores como país, que llegaría a un desarrollo más sustentable, todo hacia el futuro. Dejo la inquietud por ver si ustedes pueden hacer algo que se tiende, quizás la idea que tú dijiste, el gobierno corporativo, yo en realidad no le he visto ninguna ventaja. Yo llevo más de 30 años en Codelco, ¿eh? Lo único que la información que antes era más transparente, incluso para los sindicatos, para poder preparar cosas, hacer propuestas, todo se empieza a esconder. Transparencia, o sea, hay ley de transparencia, hay página de transparencia y cada vez somos más turbios, no sé, raro. Perdón. Ya. Senador García Huidobro. En primer lugar, excusarme, presidente, porque estaba en la Comisión de Transporte viendo un tema de los troles aquí de Valparaíso que están con problemas financieros fuertes. Felicitarlos y agradecerles la decisión de conversar con nosotros. Efectivamente, yo fui diputado y los diputados son fiscalizadores. Aquí no tenemos la labor fiscalizadora, por lo tanto, y bueno, con Jan fuimos diputados también. Y sin duda que el conocimiento que tenemos de nuestras áreas, yo fundamentalmente teniente, en primer lugar decirles que estamos orgullosos del trabajo de nuestros trabajadores, independientemente si son profesionales o son trabajadores de la mina. El mayor problema que hemos tenido, y lo voy a decir Codelco siempre ha sido una república independiente. Culturalmente, y esto parte posiblemente de la época de los americanos. Y se mantuvo esa cultura en que no existe transparencia, no existe información. Efectivamente, yo era diputado cuando cambiamos la ley, y la idea del gobierno corporativo justamente es que las influencias políticas del gobierno de turno fueran lo menos posible y fuera una empresa que funcionara como debe ser. Ese es el objetivo. Por lo tanto, lo primero que quiero rescatar es algo que creo que tenemos que empezar, y lo conversamos con el ministro Procuriza hace un tiempo atrás. Él era senador en ese momento y lo conversamos con quien era presidente ejecutivo, Landerreche. Y justamente queríamos modernizar, es decir, revisar qué es lo que ha sido lo positivo y lo negativo de una ley que lleva, estamos prácticamente en 10 años, yo creo que el gobierno corporativo, no recuerdo cuántos son, pero por 2009, 10 años. Por lo tanto, yo creo que eso, presidente, es un tema que debemos abordar. Los gobiernos corporativos hay que estar haciendo un seguimiento y ver efectivamente cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido también los problemas que han quedado. En segundo lugar, sin duda, nosotros en el tema de la licitación de Salvador hemos estado informados por la prensa fundamentalmente, pero no tenemos facultades fiscalizadoras. Sin duda que es un tema gravísimo, muy grave, y valorar el aporte. Hay una comisión investigadora, sí. Lo importante ahí es que estamos con un problema serio. Cuando uno ve que funcionarios que eran de Codelco se van a Cochilco, e inclusive algunas personas, que ya salió de Cochilco una persona, boleteaba a Codelco, siendo funcionario de Cochilco. Es decir, ¿qué labor de fiscalización no ha realizado? En general, lo que se ha dedicado siempre Cochilco, o se dedicaba, era publicar el precio del cobre en Londres. Pero en el fondo la fiscalización que le corresponde como organismo no la ha realizado. Y efectivamente ahí surge la presión de la Contraloría. Y hoy día hay un juicio que tiene Codelco con la Contraloría, justamente. Y eso creo que ha sido positivo en el sentido que por fin los organismos fiscalizadores están ejerciendo algo su rol. Porque Codelco se ha negado a entregar mucha información. ¿Para qué decir el tema de las empresas relacionadas? A mí me correspondió fiscalizar en ese momento varias de ellas. Y nos encontrábamos que directores, ejecutivos, o cuando salían, creaban una empresa, pues. Y a la primera que le entregaban el contrato, y en forma directa o mañosa, era
a quienes la propia empresa le decía, bueno, te vas con el plan de egreso, pero formen una empresa porque esta área se la podemos entregar a ustedes. Y eso ustedes son testigos. Ustedes son testigos, tal como lo ha dicho usted, presidente. Entonces, yo creo que aquí estamos en una etapa fundamental. Estamos con el precio del cobre a $2.50 y 60. Es decir, estamos en una situación compleja. Creo que la forma que se hizo, y eso comparto plenamente y se lo hice ver, estábamos con usted cuando conversamos el otro día con el nuevo vicepresidente ejecutivo, le dijimos que la forma fue impresentable. Es decir, son seres humanos. Hay personas en teniente y más de 30 años de servicio, pero se van tal como lo dicen ustedes, es decir, por lo menos, aquí debe haber humanidad, sobre todo en una empresa que nos pertenece a todos y que tiene que dar el ejemplo. Y en este sentido no lo ha dado para nada. Yo lo que creo, presidente, es que, y valorar el hecho de que tengamos que tener una relación más activa entre ustedes y esta comisión. Creo que ustedes nos pueden entregar mucha información y nosotros podemos colaborar porque esto es un desafío que tenemos todos. Cada uno de los que estamos acá representamos a zonas que están trabajando ustedes. Y por lo tanto lo que queremos es el mayor éxito de nuestra empresa, pero también la mayor felicidad y el mayor respeto a nuestros trabajadores. Yo lamento profundamente lo que ocurrió. Sin duda, las cosas hay que hacerlas como corresponden, pero no aprovechándose de ese poder que se tiene y, por otro lado, de la amenaza y de las permanentes persecuciones. La cantidad de denuncias que llegan respecto a irregularidades en contratos. Pero el problema es que no se toman decisiones radicales. Siempre se le busca una salida. ¿Por qué? Esa es la respuesta que estamos esperando. Gracias, presidente. Senadora Proboste. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la FESUC su presencia en esta comisión una vez más. Y el presidente en su presentación hablaba de los resultados recientes del informe de la comisión investigadora. Y uno se recordará, esta es uno de los resultados de comisiones investigadoras después del robo de concentrado de cobre, después del robo de los ánodos, después de una serie de irregularidades que han existido. Todos ellos han habido procesos muy profundos de investigación y uno tiene la sensación de que cae en tierra de nadie, porque Codelco ha hecho importantes esfuerzos de estar por sobre cualquier organismo de control. Se resistió tenazmente ante las denuncias de la propia Contraloría General de la República de someterse al control, como le ocurre a cualquier institución del Estado. Y cuando se utiliza como argumento en que es un rubro tan complejo que tiene que ser competitivo, nosotros le demostramos a partir del trabajo y de los aportes de la propia Biblioteca del Congreso Nacional cómo funcionan empresas del mismo rubro, estatales en otros países que logran ser competitivas y donde las remuneraciones de sus ejecutivos están muy por debajo inclusive de las remuneraciones que tienen los ejecutivos en nuestro país. Y son empresas competitivas y son empresas que se someten a todos los estándares en materia de transparencia, de probidad y de control por parte de los organismos del Estado. El senador García Huidobro señalaba en que Codelco ha estado muy lejos de ser un modelo para el resto de la industria y yo tiendo a estar absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Codelco ha estado muy lejos de ser un ejemplo en el manejo de relaciones entre sus sindicatos y la administración, entre los trabajadores y trabajadoras y la administración. Ha estado muy lejos de ser un ejemplo respecto de aspectos de transparencia y probidad que además esta sociedad ha reclamado con mucha fuerza, en donde ya no hay espacios para la opacidad que hoy día, tras este gobierno corporativo, se tienden a escudarse. Yo creo que
lo que nosotros hemos conversado en distintos espacios y que el senador Alejandro Guillé lo plantea en esta sesión, creo que debiera ser tomado formalmente por nuestra comisión, de evaluar en serio lo que ha significado la instalación de los gobiernos corporativos, porque tal como lo decía la dirigenta, hoy día información a la que antes podían acceder de una manera mucho más oportuna, hoy día más bien se escuda en el gobierno corporativo para no entregarse y ha terminado siendo el espacio más óptimo para malas prácticas que son precisamente las que nosotros queremos erradicar, no solo de una empresa estatal, erradicar de la forma en cómo se relaciona nuestra sociedad. Si nosotros creemos de verdad en que Chile tiene que jugar su relación con otros valores, tenemos que ser capaces de mirar qué es lo que está ocurriendo en las empresas del Estado. Y tal vez ha llegado el momento de mirar qué es lo que ha sido el impacto de instituciones como Codelco, ENAP, a partir de los gobiernos corporativos. Y lo digo porque como la Comisión ha tomado un desafío de estar en todos los lugares en donde Codelco lleva adelante proyectos estratégicos, partimos en Chuquicamata, subterránea en enero, estuvimos recientemente en Rajo Inca, en Salvador, vamos a estar también en la región de O'Higgins, en Teniente, pero claro, nosotros escuchamos también de demandas de otras organizaciones, como por ejemplo los dirigentes de NAMI, que dicen, no, nosotros queremos tener gobierno corporativo. Y uno dice, pongamos atención. A lo mejor, claro, no es la propia gobernanza la que ha fallado, sino el modelo que se ha aplicado, que ha sido un espacio para esta opacidad que la verdad nadie desea. Pero hay una pregunta a propósito también de lo que planteaba el senador Guillé y de nuestra experiencia en enero de este año. ¿Cuántos ejecutivos de Codelco viven en la región donde están los proyectos? Y en particular en Calama, en El Salvador, y qué políticas tiene la empresa para fomentar esta situación. Porque, ¿sabe lo que ocurre? Mire, yo vivo en una región que es ancestralmente una región minera. Ya desarrollaban minería nuestros antepasados indígenas. Nadie puede desconocer aquello. Pero ¿sabe lo que pasa? Que tampoco hoy día se puede desconocer en que la ciudadanía tiene distancia de la actividad minera. ¿Y sabe por qué tiene distancia? Porque ha habido un uso irracional de nuestros recursos naturales. Porque aquí se antepone el desarrollo extractivo de grandes mineras por sobre bienes que nos pertenecen a todos, glaciares, agua, etcétera. Pero ¿sabe por qué además? Porque la gente no siente ningún vínculo con la actividad. Porque sus ejecutivos toman el avión, llegan, están en la faena, por muy continuas que sean, después toman el avión y se van. Eso no ocurría cuando partió la mediana minería o gran minería en el caso de algunas empresas de nuestra zona, en donde uno compartía con los hijos de los ejecutivos, iba a los mismos colegios. Entonces, claro, el ánimo de desarrollar esas comunidades era distinto. Pero hoy día, ¿cuántos ejecutivos de Codelco viven en los territorios en donde están sus faenas? ¿Y cuánto Codelco ha llevado adelante para poder fomentar una situación distinta? ¿Qué porcentaje de los trabajadores, lo preguntamos en enero de este año, qué porcentaje de los trabajadores existentes van a ser recapacitados para la mina subterránea? Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta a aquello. ¿Cuál va a ser el régimen con el que se va a contratar a los nuevos trabajadores y trabajadoras que van a la mina Chuqui subterránea? Si es cierto, aquí ya no necesitamos el que se privaticen las empresas en esta lógica del modelo neoliberal para decir que son capturados por el mismo modelo. Porque no necesitan hacer eso, necesitan llegar por otros medios. Y otra forma de llegar a esos medios tiene que ver con el régimen en que se contratan a los trabajadores y trabajadoras. Y por eso que nosotros preguntábamos ya en enero de este año cómo iba a ser el régimen en el cual se iba a contratar a los nuevos trabajadores de Codelco respecto de los beneficios que gozan los trabajadores y trabajadoras actualmente. Mire, aquí se ha dicho, el senador García planteaba nuestra preocupación por el bajo precio del cobre. Esto nos afecta a todos.
nos afecta en el presupuesto de la Nación, que fue calculado con un precio muy distinto. Hoy día tenemos menos ingresos, hay situaciones muy críticas que se están viviendo en distintos territorios. Nos afecta para quienes vemos día a día el esfuerzo de los pequeños mineros. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál ha sido la evolución de la producción de Codelco en los últimos años? Y particularmente en Chuqui, se lo preguntamos en enero. ¿Cuál ha sido la evolución de la producción de Chuqui en las últimas décadas y su proyección con la mina subterránea? No hemos tenido respuesta. Entonces, creo que aquí esta política de responsabilidad que una empresa estatal debe tener con su país, hoy día la vemos muy lejano de ser parte integrante de la política de Codelco, que es una cuestión que lamentamos muchísimo. Vamos a defender siempre que Codelco siga siendo una empresa del Estado. Vamos a acompañar este trabajo que han hecho los trabajadores y trabajadoras a lo largo de los años por defender el carácter estatal de la empresa, pero junto con eso tenemos que ser capaces de colocar nuevamente o reconfigurar este proyecto de lo que significa ser una empresa del Estado. Y esto significa el compromiso con las comunidades en donde se desarrollan, un compromiso y un diálogo permanente con sus trabajadores y trabajadoras, y en eso queremos invitar también no solo a los trabajadores que sabemos han estado siempre comprometidos en eso, sino a quienes hoy día asumen nuevas funciones desde el nivel ejecutivo. Así es que muchas gracias a los trabajadores de la FESUC por estar acá en esta comisión, presidente. Agradecemos Perdón, senador Provence está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a nuestras visitas. Yo vengo de un mundo distinto al de usted. Yo soy agricultor, pero toda la vida, y soy de Atacama, igual que la senadora Proboste. Y yo tengo anotado acá que hace 10 años recién se formaron estos gobiernos corporativos. Pero la verdad de las cosas, que voy a hablar de la división que está en mi región, toda la vida hemos escuchado que esa empresa la quisieron hundir para venderla y privatizarla. Hoy día estamos en 2019, estamos viendo un proyecto Rajo Inca que tiene 40 años de vida útil para El Salvador. ¿Y quién hacían esto? Eran los ejecutivos de El Salvador. Y no sé si coludido con los ejecutivos de Santiago. Porque da la casualidad que los grandes ejecutivos de Codelco terminaban haciendo empresas que le vendían servicio a Codelco. Entonces la manipulación, no solamente de estos últimos 10 años, de toda la vida en El Salvador, ha sido para beneficiar a personas que trabajaron para la empresa, que conocían mucho más que el resto y que hacían ver a esta empresa como con números rojos y que no tenía futuro alguno. Y eso es algo que nos preocupa a todos y espero que no se esté repitiendo en otras divisiones. Pero en el caso de El Salvador, uno basta con ir y ver el deterioro que hay en el campamento, ¿no? Casa abandonada, la comunidad hoy día está más cercana con la gente porque hemos tratado de hacer algunas cosas que se incluyen en los municipios de la provincia, no solamente en Diego Almagro. De alguna manera lo están haciendo, pero la verdad, como dice la senadora, por su intermedio presidente, es que las empresas en general mineras, la comunidad no tiene ningún sentimiento de arraigo con ellos. Les da lo mismo si están o no están. Y ahí son públicos y privados, pasa lo mismo, porque no está la inserción. Recién escuchaba cuántos ejecutivos viven ahí. Yo la pregunta la voy a ampliar un poquito. ¿Cuántos trabajadores viven en los lugares de trabajo? ¿Ah? O 7x7 o 10x10, dependiendo de la faena. Entonces, no, pero lo hago como pregunta, porque en el fondo las regiones, como las nuestras, se ven perjudicadas con ese sistema. Y hablo en general, no estoy hablando de El Salvador, estoy hablando de Caserones y todas las que vengan de aquí en adelante. Ese sistema a nosotros nos trae cero beneficio. Entregamos todo, las mejores voluntades técnicas de nuestro servicio de evaluación ambiental, las mejores voluntades para llegar a acuerdos en los permisos sectoriales con la finalidad que los proyectos se desarrollen, y finalmente vemos pasar las micros llenos de personal, o unos van en las mismas micros para afuera o se van al terminal en avión y no los vemos más. Yo estaba en El Salvador cuando el avión vuela los días jueves con gente. ¿Ya? Entonces, yo creo que la crítica debe ser bien completa,
para poder tener un objetivo común. A nosotros nos interesa tener minería en la región, me imagino que Alejandro, los dos Alejandro también, porque sabemos que es un aporte, pero que sea integrado y que sea respetando las comunidades y también haciendo que las comunidades se desarrollen junto con ellos. Pero cuando no hay desarrollo, las comunidades no las van a querer nunca y le van a poner piedras en los caminos cada vez que puedan. Y eso es algo que uno lo ve. Uno puede pasar, como dicen uno, con el hombre con el maletín, comprando todas las pasadas, pero esa gente recibe, pero no acepta. ¿Por qué? Porque falta la otra parte, ser parte del proceso productivo de las empresas. No necesariamente tiene que tener un título universitario. Si de repente basta con que las camisetas, los overoles, las parcas, buscar gente en la comunidad que pueda lavar esas cosas y se siente integrado a la parte productiva. Pero ¿qué vemos hoy día? Incluso acá, en este Senado. La gente que hace aseo pertenece a una empresa española que se llama SACIR. Y uno camina por los pasillos y ve la empresa SACIR con toda la gente haciendo. Y eso está pasando en todos lados. La empresa que se dedica en alimentos, en tiempo más, van a operar las máquinas, porque van abriendo su campo y van creando un desarraigo con la gente local. Porque obviamente hay un costo de escala que es menor. Pero obviamente eso crea distancia entre las comunidades y las empresas. Y en eso ustedes no están ajenos a lo que la gente siente. Lo digo como Codelco general, habrán divisiones particulares que a lo mejor lo hacen mejor que otras. Pero en términos general, la gente no tiene el mismo arraigo que tenía antes con las empresas porque falta esa integración y que como decía la senadora, que los hijos de los ejecutivos vivan, se eduquen con los mismos hijos de los trabajadores, como lo hicimos muchos de nosotros en el pasado. Eso nomás, presidente. Gracias. Bueno, le agradecemos la presencia de los invitados y estamos casi en la hora, teníamos otro tema en la tabla, que es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico, ¿sí? Perdón. ¿Podemos tomar algunos acuerdos? Mira, yo creo que este cajón es invitar al nuevo presidente ejecutivo Codelco, Octavio Aranea, en cuanto asuma. No sé si asumió ya. 1 de septiembre. De hecho, enviamos un oficio para que se informara por qué se había realizado el cambio, que fue acordado en la comisión anteriormente. Exactamente. Y yo creo que lo otro es proponernos como meta de trabajo una revisión de los gobiernos corporativos de las empresas del Estado. Yo creo que a 10 años lo menos que podemos hacer una evaluación. Una evaluación de cómo ha sido su desempeño. Yo creo que ese es un tema, es grande, ¿eh? Hay que buscar alianzas. ¿Ahora ese tema está radicado en la Comisión de Hacienda o en la de Minería? La de los gobiernos corporativos. Es que tome la iniciativa, si después... Después la transferimos. Al menos de Codelco, ENAMI... Codelco se hizo acá, en esta comisión. Perdón, ENAP. Codelco y ENAP. Con ENAP y ENAMI. Y ENAMI. Es que ENAMI no tiene. Claro. ENAMI, lo que pasa es que los que tienen gobierno corporativo son Codelco, la nueva ley de corporativo, claro, y ENAP. Son las dos que tienen. Entonces nosotros incluso podríamos hablar con la Comisión de Hacienda para que se evalúe. Pero podríamos hacer un seminario. Empezamos por eso, un seminario, invitamos a los trabajadores, a los profesionales. Estamos de acuerdo. Hacemos entalemos el tema. Perfecto. Y la otra sugerencia a los propios sindicatos, conversar con igual la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que tienen facultades fiscalizadoras. Hay preguntas que quedaron en el aire, porque nosotros no las podemos fiscalizar, pero a mí me llamaron la atención. O sea, los cambios de contrato de ejecutivos que están a 2 meses de irse. Yo francamente no encuentro la explicación. No. Exactamente, porque se supone que, claro, para eso los cambian, pero resulta que... Ya, pero sobre este tercer punto, ¿cuál sería la propuesta específica? Nosotros no tenemos capacidad fiscalizadora. Hay una invitación a los sindicatos que expongan estos antecedentes en la Cámara de Diputados, nos mandan copias. Y segundo, si nos pueden informar más específicamente de todas estas dudas por escrito para poder tener antecedentes y bien justificados las estadísticas de los despidos. Acuérdense que en los 90 había una mesa de trabajo, esto estaba planificado la reconversión de la empresa. Hoy día no. Por ejemplo, Minagavi, yo creo que todos quedaron sorprendidos por los despidos. Nunca se habló de eso. ¿Podría acotar una cosita bien pequeña?
Estamos en la hora, así que muy sí, corto. es muy corto. Prenda el micrófono. Lo que mencionaron la otra vez... Prenda el micrófono, por favor. Ahí, es que lo que se gastó extra al llevar los camiones que no habían servido en Potrerillo es mucho más que el costo de todas las personas que echaron en Gavi. Eso. Claro. Ya, entonces, a ver, habría acuerdo para invitar al nuevo presidente de Codelco. Segundo, en la revisión de los gobiernos corporativos deberíamos organizar un seminario. Me parece que es lo pertinente, porque aquí, al margen de la coyuntura, se requiere un análisis con altura de mira, que haya una evaluación de cuál ha sido el desempeño, qué aspectos han funcionado bien y qué aspectos deben ser corregidos por una eventual modificación legislativa para el futuro y sobre todo para los nuevos gobiernos corporativos que se van a entrar a discutir en su momento y que se promuevan con cambio legal. Perfecto, con el acuerdo, o sea, con la colaboración del Centro de Extensión y la biblioteca. Y por último, bueno, está el tema de la facultad fiscalizadora que no están radicadas en el Senado, por tanto en la Cámara de Diputados, y ustedes deberían hacer presente para que los diputados ejerzan estas atribuciones. ¿Habría acuerdo? Entonces los dos puntos que se requieren en acuerdos formales. ¿Sí? Hace un tiempo atrás yo solicité a esta comisión y yo no sé si no ha llegado ningún informe, no sé si estoy equivocado, fue aquí o en la sala, respecto a la situación que tenemos con los pequeños mineros de la región de O'Higgins, que calculamos que no más allá de 6 meses se va a poder seguir acopiando el material. Y justamente fue aquí, entonces, fue aquí. Y le pedimos a Codelco que, junto con Enami, que evaluaran la posibilidad en un lugar que trabaja una empresa externa, que Valle Central, donde existen los relaves antiguos que tiene Codelco, para que ahí se pudieran procesar. ¿Qué es lo que pasa? Codelco permanentemente ha dicho y no ha querido nunca trabajar con pequeños mineros. Y yo creo que llegó el momento que entiendan que la minería es de grandes, medianos y pequeños. Y nuestros mineros, y se lo decía a usted, presidente, con esta posibilidad le abrimos un campo de minería a la 7ª región, que tiene pequeños mineros, pero el tema del flete y la posibilidad real de traslado le afecta fuertemente. Entonces, si pudiéramos oficiar nuevamente a Codelco respecto de la voluntad que se tiene, porque si no, muchos de nuestros pequeños mineros van a tener que cerrar, porque no tienen la capacidad física para de aquí a 6-7 meses más, y por lo tanto, y a Enami, ver qué se está haciendo y también pedirle al ministro de Minería que intervenga en eso dentro de lo que puede hacer, con el fin de que Codelco entienda que tiene que colaborar y ver la posibilidad de recibir justamente este tipo de... El problema es lo que va a Carén, que sería los relaves que saldrían justamente de la pequeña minería de Chancón. Entonces, insistir en eso porque creo que es de máxima prioridad. Eso nomás, presidente, gracias. Bueno, entonces vamos a insistir en el tema que ya se había acordado en la sesión anterior. Y muy importante Sí. para la suya. Estamos en la hora. Estaba en ahora también el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de clientes libres. Que es un proyecto básicamente que lo que pretende es que bajar, porque actualmente para los usuarios que utilizan más de 5.000 kilowatts están sujetos a tarifa libre, o sea, a tarifa libre. Y están regulados los de menos de 5.000 y más de 500, los de menos de 5.000. Y los que tienen más de 500 y menos de 5.000 pueden decidir cada 4 años si se someten a una regulación de tarifa o el precio libre. Y la idea es bajar el umbral de 500 kilowatts a 100. Esto es un tema que ha sido planteado por los municipios porque, de hecho, tendría un impacto en ahorro para los municipios, porque lamentablemente hoy día la tarifa libre está siendo más baja en algunos casos que la tarifa regulada, lo que es un absurdo porque supone que la tarifa regulada es para proteger a las personas, a los usuarios más chicos, y está ocurriendo al revés. Y en el caso, por ejemplo, de estos edificios nuevos de departamento o de oficina, si realizar un contrato único para el suministro de todo ese edificio o toda esa oficina, incluso podrían estar sobre este umbral para efectos de bajar el precio, que se calcula por los alcaldes que nos propusieron un 30%.
Senador Proen, sobre esto usted quería decir algo. No solo esto, es por si ellos se quieren retirar, presidente. Sí, se pueden retirar si los temas incompetentes. Ahora, si quieren participar de este... Entonces, yo creo que en general existe acuerdo en el proyecto y la duda es el umbral. Muchas veces. La duda del umbral, porque se ha levantado 200, se ha levantado 200. Una posibilidad es que nosotros lo aprobemos en general ahora y que cuando veamos lo del umbral, porque va a ser el guarismo, obviamente escuchamos al gobierno y escuchamos a los alcaldes que hicieron la propuesta y sobre esa base decidimos. Pero habría condiciones de aprobarlo en general hoy día porque el único debate es el umbral. Al tiro, presidente. ¿Sí? Entonces lo podemos dar aprobado por unanimidad. Sí. Ya, aprobado por unanimidad. Y cuando lo pongamos en tabla para discutirlo en particular, si es que es aprobado en la sala, porque hay que ponerse de acuerdo en el guarismo, existe un debate si es 100 o 200, citar a los alcaldes que han promovido esta iniciativa, que son el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, Juan Carrasco y Quilicura, Mauro Tamayo de Cerro Navia, Gonzalo Montoya de Macul y Rodrigo Sánchez de la Ligua. Y otros alcaldes más, el alcalde Jaue, el que los ha estado como liderando. Y invitar al ministro para efecto de que el gobierno dé a conocer su punto de vista. Senador, además, yo creo que necesitamos un poquito de respaldo técnico para saber cuál es el impacto de que sea 100, 200 o 50. Tenemos que saber lo que estamos aprobando y las consecuencias que va a tener. Yo estoy de acuerdo, pero necesitamos poder dar explicaciones para que no nos digan que aprobamos cosas en general sin saber qué impacto real va a tener. Así que sería importante invitar a algunos expertos en el tema. Sí, no, Hagamos el listado de... Hagamos el listado. Exacto. Hagamos el listado de invitados. Entonces, además de los, disculpe, presidente, además de los alcaldes, la Biblioteca del Congreso debiera en eso también preparar un informe. Correcto. Esta organización que agrupa las empresas eléctricas. Mira, lo que pasa es que Julio me dice que estamos en discusión en general particular, pero en rigor la discusión en particular va a ser para ver el guarismo. Porque existe un acuerdo de bajarlo, de que 500 es absurdo, es muy alto, y se tiene que bajar. Y por tanto aquí es clave escuchar la voz del ministro por el impacto y obviamente los promotores del proyecto. No van a hablar todos los alcaldes, esto se ha conversado con ellos, uno de ellos hablará y habla el ministro, y la discusión en particular vamos a tener que en definitiva votar el guarismo, eso es. Pero también tomamos el acuerdo, presidente, que en la votación en particular, o sea, además de escuchar al ministro, a los alcaldes o al movimiento de alcaldes, algún informe de la propia biblioteca, si se lo encargamos ahora, y tal vez a la agrupación o a la Comisión Nacional de Energía, Consejo Nacional de Energía. ¿Secretario? No, lo que pasa es que es artículo único. Entonces, yo sé dónde ustedes quieren apuntar y quieren hacerlo rápido y están dividiendo, pero la verdad es que esto es artículo único y discusión general en particular a la vez. Por lo tanto, no podría haber. Pero podemos tomar el acuerdo, no, perdón, presidente, pero igual, aunque sea artículo único, podemos tomar el acuerdo de votarlo separadamente. Si eso, así como también podemos tomar el acuerdo de votarlo juntos. Y no será problema, sino que me permite, estamos haciendo, cuando vayamos, vamos a pasar lo mismo que pasó con la serie, que cuando vayamos al segundo informe, que es donde corresponden las indicaciones que plantea recién la senadora Proboste, vamos a estar haciendo la discusión general. Ya bien. No sé si me entienden. ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿Cuál es la propuesta? Propongo lo siguiente, vamos a citar a una audiencia donde vengan a exponer todos. Y en esa audiencia votamos en general y en particular. Perfecto. Bueno. Presidente. Ahora, el plazo para indicación y todo eso. Sí. No, es que ahí lo podemos poner en la comisión. Uno es el respaldo político al debate, por eso es importante que estén los alcaldes. Sí, una parte del debate es porque esta es una discusión política de derechos, pero también, yo insisto, necesitamos, por lo menos para respaldarnos, algún par de técnicos en el tema, sí, de todas maneras, que nos diga el impacto de lo que estamos discutiendo y aprobando. Esa es mi única aprensión. Pero yo veo que perfectamente pueden, por último, alargamos media hora más. Lo que pasa en rigor es que siempre están protegidos los usuarios, porque bajo 5.000 kilowatts hay regulación de tarifa regulada, bajo 5.000. Sobre 5.000 es libre siempre, bajo 5.000
por regla general, es regulada. Por tanto, están protegidos los chicos siempre. Protegidos entre comillas porque la tarifa regulada está siendo más alta que la tarifa libre. Pero está claro que un usuario de una casa que quisiera contratar directamente, como es pequeñito, es probable que incluso le cobren más. Porque es distinto cuando una minera o una gran empresa establece una negociación para efectos de determinar el precio con tarifa libre. Y lo que la ley establece es que entre 500 y 5.000 efectivamente se puede elegir si es que es tarifa libre o tarifa regulada. Bajando el umbral, eso no tiene impacto en los usuarios, tiene solo beneficio, porque los usuarios van a decir lo que le convenga. No tiene beneficio. ¿Podría tener beneficio en las empresas? Sí. ¿En qué sentido? Que tener que cobrar menos. Pero eso es virtuoso respecto a los usuarios. Entonces el riesgo que hay tampoco es tan grande si es que se amplía el margen para efectos de que se pueda establecer vía licitación o negociación directa un precio que sea distinto. Digo vía licitación en el caso de los municipios, porque son instituciones del sector público, centralizadas pero del sector público, o negociación directa o licitación privada en el caso de una comunidad, de un edificio, de departamentos, de oficinas, etcétera. Condominio. Entonces el riesgo no es el riesgo, al contrario, el único riesgo es que las empresas ganen menos plata y cobren menos. No hay un riesgo para los usuarios porque están protegidos por el umbral de 5.000 kilowatts, que es lo que, si ellos decidan acogerse a la tarifa regulada, nadie se los puede prohibir. Presidente. Tiene toda la razón usted. Este es un beneficio en el fondo que hoy día están utilizando las empresas de salirse de reguladas a libres con el fin de anticipar la rebaja del pago de energía. Esa es la realidad. Entonces, tiene que esperar, claro, y eso le pasa a la gente más humilde. Entonces, yo le pediría a la biblioteca, que lo veo por aquí, si pudieran traernos alguna legislación comparada. Tengo entendido que en Francia existe bastante el sistema de cliente libre respecto, por ejemplo, edificios de condominio. ¿Para qué decir? Lo hablábamos con el ministro de Salud el día lunes, porque uno se pregunta, ¿en qué es? Porque los costos del Estado, ¿en cómo los hospitales son libres hoy día o son regulados? Depende. Entonces, ahí hay que hacer un estudio no solamente por los municipios, a nivel de todo lo que son los servicios públicos, porque se puede negociar de una manera completamente distinta. Entonces, yo creo que aquí lo único que me preocupa, porque algo se lo planteé al ministro el otro día, le dije, esta comisión está hace mucho tiempo planteando esto, porque la manera de anticipar la rebaja hacia lo máximo posible. Bajó, pero no la distribución de precios. Claro. Porque hay un desfase. La generación bajó a futuro. Bajó a futuro, porque lo que existe con los clientes regulados hoy día están los contratos antiguos que todavía están con alto precio. Entonces lo que hacen con clientes libres es que como no están con esta, se salen de esas licitaciones y negocian directamente con la generadora. Entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué efecto pueden tener en las licitaciones que ya se efectuaron a futuro el hecho de que vayan quedando cada día menos regulados. Porque podrían haber, teóricamente, proyectos que no se desarrollan, como lo que planteó usted hace un tiempo atrás. Entonces, es porque ya la costo presente algo tiene que estar proyectado un costo futuro. Claro. O menor ingreso futuro. Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante, como dice el senador Guillet, invitar a los expertos en esto para poder tomar la decisión. Yo soy absolutamente partidario de rebajar el umbral, porque es la manera de anticipar, en el fondo, la rebaja de los costos de energía. Bueno, de hecho, si los municipios se acogen a esto, el solo edificio consistorial significaría una rebaja significativa, sobre todo en el caso de los edificios consistoriales. El Congreso Nacional. ¿El libre o regulado? ¿El Congreso? No, esto es regulado. Pero podría ser. El Congreso Nacional. Los hospitales, las sedes de los ministerios. O sea, para el propio sector público habría un ahorro importante. Y por cierto, para los privados, si es que logran juntarse, ya sea vía una comunidad, un edificio, incluso en un barrio, podrían ponerse de acuerdo si tienen un medidor común y ahí ven cómo después cada uno contribuye y podrían irse asociando. Sí, pero bueno, entonces vamos a tener que suspender, vamos a tener que anular lo que acordamos, que habría unanimidad para eso y queda para la discusión en general y particular en una votación. En la próxima sesión vamos a invitar al señor ministro, a los alcaldes, a la Comisión Nacional de Energía y se pide informe a la BCN.
Perfecto. Eso ese es el acuerdo. ¿A las más interesadas en esto? Invitamos, ministros, son estos alcaldes que han promovido el proyecto. A la generadora Castillo. Porque ellos van a estar muy Ya. interesados. La Biblioteca del Congreso y las generadoras. Perfecto. ¿El único tema de esa comisión? Tendría sesión para despachar el proyecto. De los consumidores. Exacto, ya despachamos la misma ley. Y se propone alguna... Con ADECO, para que ¿Habría estén acuerdo entonces? presentados los consumidores. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.